Bienvenidas y bienvenidos a este programa de nuestra serie La Justicia que Viene, los retos de la inteligencia artificial, aquí en Justicia TV. El día de hoy vamos a hablar de cómo las tecnologías, los cambios tecnológicos y, por supuesto, herramientas como la inteligencia artificial irrumpen en el mundo financiero, irrumpen en el mundo de las finanzas, de los bancos, de todo aquello que tiene que ver con la manera en la que las personas interactuamos con nuestros recursos económicos. Y lo vamos a hacer con tres personas expertas a las que les voy a preguntar de entrada, empezando contigo, Alejandra. ¿De qué manera y por qué es importante mirar las transformaciones tecnológicas pensando en el sector financiero en nuestro país, aunque en realidad pues, el desafío, el reto, las oportunidades son de carácter global? Mira, creo que la manera más clara de entender por qué es importante esta aportación tecnológica al sector financiero es porque lo hace accesible a todo mundo. Lo hace mucho más barato para el usuario y lo hace mucho más comprensible. Para un individuo que vive en una pequeña localidad, muchas veces un banco ni siquiera está cerca de su entorno donde pueda llegar, se tendría que sentar con un ejecutivo, que es como funcionaba antes, sentarse con el ejecutivo. Y si la gente tenía unos montos pequeños, digamos, de ahorros, porque pues, es su trabajo y tiene sus ahorritos pequeños, pues para el banco no era, y a la fecha no es, un cliente realmente atractivo. Con lo cual, el individuo quedaba prácticamente fuera del sector financiero. Hoy, todos los mexicanos, de incluso menores de edad, tienen un teléfono celular. Y la tecnología lo que permite es que puedas directamente desde tu celular poder ver tus recursos, cuánto tienes, administrarlos, hacer transferencias, tener transacciones comerciales con otros ciudadanos, con otras instituciones, poder acceder a créditos a mejores tasas. Es una digamos, un verdadero florecimiento del acceso a recursos económicos y sobre todo a que todo mundo pueda administrar sus propios recursos de mucho mejor manera y por ende hacerlos crecer. Creo que la transparencia, la claridad con que la tecnología te permite entender el mundo financiero, te transforma por completo la interacción con el dinero. A ver, eso nos lleva, digamos, a un tema que ha estado muy de boga en la discusión sobre estos temas recientemente, Álvaro, y que es el tema del concepto, de la noción de inclusión financiera. Es lo que nos dice, creo, Alejandra, y quizá merece la pena detenernos un segundo, digamos, esta irrupción tecnológica, ¿en qué se traduce desde una perspectiva, digamos, de eso, de la inclusión? No, y déjame dar un paso atrás, Vale. porque es súper importante entender el concepto de inclusión financiera. Significa cómo integras, ¿no?, a la sociedad, y ahorita voy a entrar al concepto de la sociedad, a poder acceder a productos y herramientas financieras para efectos de apoyarlas en la gestión de sus patrimonios, ¿no? Y de alguna manera esto es sumar, es en beneficio del individuo. Y también quiero mencionar de MIPYMES, por ejemplo, ¿no? Que también luego a la gente se olvida cuando habla de inclusión financiera que hay un chorro de micro, pequeñas y medianas empresas que están totalmente fuera, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, oye, ¿cómo puedes de alguna manera integrarlos para efectos de beneficiarlos con estos productos, para efectos de que puedan administrar su riqueza de mejor manera? Y a su vez, ¿cómo también les das herramientas en términos de educación para que puedan tomar esas decisiones? Porque no es solo tener un celular, ¿no? Mucha gente luego piensa y decir, oye, hay celulares y hay empresas o financieras, etcétera, que proveen sus servicios, pero también hay un tema de una transformación o un viaje en términos de la adopción de estas herramientas financieras. Es decir, cómo también apoyas a las personas y a las MIPYMES para efectos que puedan ver los beneficios que le trae integrarse al sector financiero. Entonces, cuando me preguntas, Pedro, ¿qué es inclusión financiera? Es eso, es integrar a personas, pero no solo es integrarlas por integrarlas, ¿no? Es acompañarlas en el viaje de la integración para efectos de que puedan utilizar estas herramientas para mejorar su administración, su patrimonio y tener mejores futuros, ¿no? A ver, pero entonces me queda claro que hay, digamos, un dato duro, de hecho, que es nuevos mecanismos tecnológicos que amplían las posibilidades de acceso al sector financiero. Me queda claro ese tema. Pero, digamos, es normal, y te preguntaría a ti, Maripili, que
la regulación, digamos, tradicional en el sistema financiero, pues no está pensada para estos nuevos fenómenos y estos nuevos mecanismos. Y ahí me parece que hay buenas razones también para mirar con cautela desde el punto de vista de las autoridades y de las entidades regulatorias esta irrupción, esta transformación, este cambio que puede ser potencialmente, sin duda, muy benéfico, pero que también tiene sus complejidades. Te comentaría, desde 2018, con la emisión de la regulación para la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera, fue el primer paso donde en regulación financiera dimos cabida a todo este tema de las instituciones con tecnología acompañado para las finanzas. Hoy tenemos ya en nuestro marco regulatorio toda la incorporación de tecnología, tanto en la banca móvil o en las OFIPOS o en las instituciones de tecnología financiera, las fintech, el uso de dispositivos y acceso a servicios financieros ya regulados. Eso es fundamental y muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque damos entrada a todas estas nuevas modalidades a través de los dispositivos, como lo comentaban, de poder tener en un solo dispositivo acceso a tu cuenta, a tu crédito, a tu saldo y ahora a los seguros, a los servicios de pago. Entonces se amplía el panorama que podemos tener en un dispositivo sobre servicios financieros. Pero sí, sí efectivamente no teníamos en el marco regulatorio el tema digital, pero hoy los marcos regulatorios actuales en la Comisión incorporan esto. Tenemos que perfeccionarlos. Hay nuevas figuras, tenemos nuevos participantes y modelos. Ahora está el tema de las APIs, interfaces con terceros, el tema del embedded finance, ¿no? Hacer unas finanzas embebidas con terceros. Eso es de las partes que sí que se están acomodando y pudiendo tener una mejora regulatoria sobre estos modelos. El reto es enorme y en un programa de que tiene que ver, digamos, no solamente con la dimensión jurídica, pero que en buena medida, digamos, tiene al derecho como eje. Escuchándote, Maripili, se los pregunto a los tres, al que quiera participar, la velocidad de la transformación de los fenómenos tecnológicos me parece que es un desafío enorme para cualquier marco regulatorio, es decir, ¿cómo hace la regulación para poder contemplar un fenómeno que cambia literalmente día con día? Mira, yo creo que hay aquí dos elementos. Una es la regulación, que como dice Maripili, pues tienen que irla ajustando, porque estaba la regulación diseñada para este modelito, como les comentaba, del señor que llega a la sucursal, rellena su solicitud, un sistema ordenadito, y de repente tienes estos sistemas que con la ley FinTech empezaron a entenderlo, pero faltan regular asimetrías, porque se manejan volúmenes muchísimo más grandes de clientes, de transacciones, de movimientos de dinero, donde pues además tienes que contener lavado de dinero, tienes que contener un montón de elementos y tienes un montón de entidades que están floreciendo por todos lados. Entonces tienes, por un lado, el volumen, entonces, que te lleva a la regulación, pero también a la capacidad técnica de las autoridades para poder alcanzar la velocidad a la que está desarrollándose la tecnología. Porque cuando la comisión ya está entendiendo perfecto las conexiones entre entidades, ya el tema es la nube, ya el tema es dónde almacenas, ya el tema son las entidades embebidas. Entonces, muchas veces, aunque la regulación avance, lo que luego no les alcanza son las manos para monitorearlo y para darle seguimiento. Es interesantísimo, visto desde la perspectiva de quien tiene experiencia adentro, ¿cómo le haces? Porque los actores de fuera pues están en su juego. Quienes están utilizando las tecnologías con la finalidad, en el mejor de los sentidos, de ampliar, digamos, la inclusión de más personas y de la sociedad, como dice Álvaro, dentro del mundo financiero, pues también traen su juego y están en el mundo, digamos, de la vinculación tecnológica y en el mundo de la gestión de finanzas. Pero cuando estás en el lado de quien tiene que aplicar la regulación, ¿cómo opera, digamos, esa transformación cultural, déjame decirlo así? Es complicado,
porque tenemos que encontrar el equilibrio perfecto, porque de alguna manera sí tenemos innovadores, empresas que están queriendo meter nuevos servicios digitales y financieros, pero también tenemos que ser conscientes del que va a usar los servicios financieros, el usuario. Tenemos que nosotros estar cuidando al usuario, la protección al consumidor, a ese adulto mayor que va a usar el servicio, esa persona que tal vez no tiene la cultura digital para entender cómo funciona la aplicación o cómo poner una reclamación en caso de que no esté de acuerdo o cómo puede, en el momento de que esa entidad no exista, a dónde se dirige, aunque no haya sucursales, porque ese es tu contacto posterior a la transacción cuando no la reconoces, en dónde va a ser, cuáles son los canales de comunicación. Todo ese entorno es el que se debe también de estar regulando y reforzando. No nada más es el primer contacto, ¿cómo le llaman? El onboardeo, ¿no? Con los clientes. No, el servicio financiero lleva muchas capas adicionales, cómo lo atiendes, cómo ante la reclamación lo vas a poder dar atención y servicio y cómo te vas a estar contactando con ellos. Pues eso supone una transformación, y voy contigo, Álvaro, cultural bien importante, porque nos decía Alejandra con toda razón. A ver, el modelo tradicional, uno va al banco que está a 2 cuadras de la casa, Claro. se sienta con un funcionario, uno va y retira dinero, antes ibas con un cheque, Sí. y sales con tu fajo de billetes, los que sean, te los llevas y vas. Acá parece que el cambio también tiene que ser un cambio cultural, entre otras cosas, entender que el dinero no necesariamente es físico, que no son monedas, que no son... En fin, ¿qué decir de esa transformación cultural para los reguladores y para las autoridades, para los operadores, en fin, pero para las personas de a pie? No, es importantísimo. Oye, y déjame nada más decir una cosa, y ahorita regreso a este tema. Me recordaste a mis clases de Derecho. Yo me acuerdo que una de las primeras clases que tenía era introducción, ¿no?, al estudio del Derecho y Derecho Positivo Mexicano, etcétera. Y siempre la discusión era, el principal reto para reguladores, autoridades y abogados era entender la realidad y poderla aplicar a la celeridad que tiene. Y yo estudié Derecho hace mucho tiempo, ¿no? No existía la revolución que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces el reto se vuelve mucho más importante. Y entonces yo nomás regresando al tema de Maripili, en términos de la comisión, ya me imagino a la comisión que tiene que ser o tener modelos agile, ¿no? Así como si fueran del lado de una empresa tecnológica. Yo creo que la comisión también tiene que tener procesos de project management internos para efectos de poder atender el cambio tan rápido que se viene, ¿no? Porque si no, lo que acaba sucediendo es que esta falta de inclusión financiera, acuérdense que en México estamos integrando al sector financiero menos del 50%. Es una locura. O sea, somos un país sumamente relegado al respecto. Entonces, sí tiene que haber un ejercicio sumamente importante. Ahora, a tu punto, perdón, Pedro. No, adelante, me parece interesantísimo. Hay un concepto adicional que luego se nos olvida y es la desconfianza al sector financiero que existe en la población, ¿no? Y no solo al sector financiero, sino también al uso de plataformas digitales. Es decir, la gente al no ver el dinero físico en sus manos, mucha gente desconfía y dice, oye, a ver, ¿dónde está? Está en el éter, ¿no? Está ahí volando en donde... Y luego métele el concepto de cripto, ¿no? Decir, oye, pues, ¿qué crees, no? Sí. O métele el concepto de inversión, ¿no? Oye, pues ahí está tu dinero, pero pues, si lo dejas ahí te va a dar dinero, pero liquidez. Entonces, por eso al inicio de mi intervención decía, la inclusión financiera tiene que venir a llegada de educación financiera. Porque si no puedes de alguna manera establecer una base de entendimiento y conocimiento de qué es, muy complicado será el hecho de que adopten esa tecnología. Entonces tú puedes tener las mejores herramientas del mundo, pero si no hay un match con la confianza, el entendimiento, la aceptación, esa cuadratura no te da. Pero déjame agregar una cosa a lo que está diciendo Álvaro, que se ve mucho, sobre todo, por ejemplo, en el mundo de las remesas. Hay una enorme discusión donde pues, las entidades financieras podemos hacer remesas, pero la gente dice, a ver, yo voy a recibir el dinero que me manda mi hijo, mi marido, y a mí prefiero irme que me cobren una comisión sota, pero que me lo den en efectivo. Aquí está pero mi dinero. Un aspecto es la desconfianza, pero te diría que un aspecto que se empieza a medir y que es más grande es que no necesariamente
tienen cómo usar su tarjetita si se los mandan en una cuenta y en una tarjetita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque apenas el mundo de las terminales, las TPVs, terminales punto de venta, apenas empieza realmente a diseminarse fuera de las ciudades. Entonces, claro, en las grandes ciudades, pues vas a los mercados y ya el de las flores y el de la carnicería te acepta, tiene sus terminales y te puede cobrar con la tarjeta. Pero si te vas a un pueblo donde no hay cajeros, a lo mejor Telecom, a lo mejor hay una oficina de Telecom donde vas a poder sacar tu dinero, pero lo más probable es que no. Los cajeros del bienestar, pues amplió la red, pero tampoco llegan a todos lados. Entonces el señor o la señora recibe su dinero, se lo das en una tarjeta, ¿y qué hace con la tarjeta? No tiene manera de ir a comprar su mercado, a su tlapalería o los útiles escolares de su hijo con esa tarjeta. Es bien interesante, porque es como de los dos lados. La lógica de inclusión también tiene su contracara de exclusión financiera. Claro. Y ahí viene el uso de medios electrónicos, que lo traemos en el marco regulatorio de todos los sectores financieros. La digitalización, estas nuevas tecnologías, es justamente lo que vemos que es lo que va a impulsar la inclusión financiera. Efectivamente, tal vez no hay estos puntos de acceso o esta forma de intercambiar efectivo o intercambiar ahora dinero electrónico es lo que nos va a dar con el uso de dispositivos. Hoy vemos que la tecnología ya, esta persona, el ejemplo que ponías del pueblo, puede recibir su dinero en su celular, en su dispositivo, su cuenta electrónica, pero también gastarlo con el del tendero que en su celular puede aceptar el pago. Ya no necesitan una terminal punto de venta. La tecnología ya puede intercambiar, hacer pagos rápidos. Nosotros tenemos un sistema de pagos inmediatos que es el SPAY, con las transferencias y el CODI. El CODI está evolucionando para poder hacer este modelo mucho más amplio en aceptación de pagos. Le llaman modalidades de pago push, o sea, empujas el pago o aceptas el pago, que es las terminales de punto de venta. Pero hoy tenemos nosotros que hacer una adopción. Pero aquí viene también, hemos hablado del tema de la inclusión, pero es justamente el factor de la exclusión que tenemos. La exclusión financiera que tenemos es por el acceso. Justo, tenemos un tema de acceso y un tema de educación. La cultura financiera, la cultura digital, no todas las personas por las comunidades donde viven, por la edad en la que tienen, por el género al que pertenecen, no tienen el acceso a estos servicios financieros. Y también nosotros tenemos que trabajar en las políticas, en la política pública y en la regulación para poder no excluir a las personas. No, perdón, directo. Es que hay una... A mí me gusta ver como las películas como de diferentes puntos de vista de los actores, ¿no? Y hay un punto de vista que quisiera mencionar como para encontrar otra vez la cuadratura al tema, y es la infraestructura que ya empezó a tocar Ale. Acá. Hay un tema importantísimo en términos de infraestructura, pero infraestructura del usuario, ¿no? Y también relacionado con requerimientos para efectos de incorporarlos al sector. Entonces, ¿a qué me refiero? Celulares. Identificación biométrica. Con un celular que no es bueno, ¿no? No necesariamente cumple con los requerimientos para efectos de que la institución lo podría integrar, ¿no? Es una cosa que suena menor, pero es muy importante. La calidad de tu celular también potencia la calidad del servicio financiero al que vas a tener acceso. Otro ejemplo, una identificación oficial o no. En Brasil hicieron una cosa bien interesante, y es ligar la identificación al celular, ¿no? Al número de celular. Y ahí con Pix, ¿no? Y con el celular lograron integrar a muchísimos brasileños. De hecho, es un caso súper interesante. ¿Qué pasa en México? Y es súper interesante, es que todavía no llegamos allá y vamos, ¿no? Tenemos Dimo ya, por ejemplo, pero Dimo ahora, perdón, y voy a abrir un paréntesis, es de alguna manera o sufre o es mártir del éxito de CODI, porque ya mucha gente se acostumbró a CODI y ya pues, dice, ya el celular me da igual. Entonces, digo, para cerrar este capitulito, lo que te diría es, también hay elementos que están inhibiendo a mucha gente entrar
al sistema a raíz de la falta de infraestructura, ya sea personal, es decir, de la capacidad que tiene, también del Estado en términos de acceso, y también relacionado a pues, cómo se identifican, etcétera, y bueno, hay miles de tabús, ¿no? Fiscalización, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a estar muy entretenidos con Maripili ahí. Le vamos a dar mucha lata. Le vamos a dar mucha lata. Voy a hacer lo siguiente, porque me interesan mucho experiencias comparadas exitosas, ya mencionaste, lo vemos en el siguiente bloque, pero en este les voy a pedir a los tres que le hagan un servicio a nuestro público, porque han soltado palabras que ustedes entienden perfectamente qué son y que probablemente no. Entonces, ¿quién se anima a explicar qué son las criptomonedas? Híjole, pues las criptomonedas son, a ver, monedas que están basadas en el blockchain. Pues prácticamente son monedas digitales, vamos a llamarles de esa manera, que no están soportadas en algún gobierno o en algún... No hay lingotes de oro que no hay respalden. lingotes que respalden. Que, by the way, ya no hay lingotes de oro que respalden tampoco el peso o el dólar. El patrón oro terminó desde el... Exacto. Y entonces dichas monedas mueven su valor en razón a la oferta y la demanda, ¿no? Okay. Pero por otro lado, y también es súper importante, que han sido instrumentos interesantes de pago, ¿no? En otras economías, por ejemplo, en Asia, en Singapur, tú puedes ya encontrar muchos comercios o cajeros automáticos en donde tú tradeas y sacas y dinero con Bitcoin, pero también está haciendo un modelo interesante de inversión, ¿no? Y ha evolucionado al grado que, por ejemplo, ya asset managers o generadores de activos ya tienen productos basados en esas criptos. Por ejemplo, BlackRock ya tiene ETFs que siguen el patrón, etcétera. ¿Qué sucede con ello, no? Siguen temas del lado de dinero importantes que creo que se están cubriendo y de alguna manera están sujetas a otro tipo de retos que creo que son importantes, como la trazabilidad que tiene el movimiento. Sin embargo, los proveedores de estos servicios de exchanges a ver, perdón, el exchange, sigo entrando ahí, que es como no hay problema, los van a tener que aclarar. Exacto. Pues al final tienen que cubrir para efectos de poder eventualmente integrar, ¿no? Al sector o el cash, al efectivo, etcétera. Digo, no sé los demás qué quieran decir. No, creo que está bastante bien por ahí, pero a ver, soltaron CODI y SWIFT. ¿Qué son estos? Son sistemas de pago para poder intercambiar entre empresas o personas el efectivo, el dinero, ¿no? Okay. Dinero digital. CODI es el producto que sacó Banco de México, que va dirigido precisamente a la persona física, ¿no? Anteriormente usaban el SPEI las empresas. A lo mejor habíamos algunas personas que podíamos utilizar en nuestra banca las transferencias de dinero, pero el CODI es un producto que se hizo para las personas de a pie, como dices, que con su celular pueda hacer un pago de los tacos, de las flores, de las con un tortillas, código QR, con, ¿no? con un código. Con un código. Te estás enrolando y con un código haces el tema de CODI. Hoy Vimo ya entra como otra modalidad que viene mucho más familiar para los dispositivos, ya tiene otro servicio. Y el SWIFT es un tema de transferencias a nivel internacional, donde haces pagos, tienes un banco emisor, un banco receptor y un banco corresponsal para poder hacer este tipo de transferencias. Me ha quedado clarísimo, ya no le voy a hacer preguntas de este tipo a Alejandra Kuyen, porque vamos a ir a un corte en este momento y vamos a regresar con experiencias exitosas. Quiero que me cuenten eso de Brasil, quiero que me cuenten dónde, qué hay. Por ahí hay un tema, por ejemplo, alguien me decía de un objetivo internacionalmente importante, el de ir reduciendo el flujo de efectivo también para otros tipos de control. En dónde sucede, cómo sucede, en fin, platicamos ahora después de un corte. Gracias por estar con nosotros. Ya ve que esto está interesante, técnico, no hay de otra, estamos hablando de tecnología, finanzas y derecho, pero creo que de enorme relevancia para la vida cotidiana de todas las personas, pero también lo decían también, de todas las empresas en este país y también en los otros países del mundo. Ya volvemos aquí a Justicia TV. Ya estamos de vuelta aquí en este programa de Justicia TV de la serie La Justicia que Viene, los retos de la inteligencia artificial, hablando de tecnología y de finanzas. Y en el bloque anterior nos ayudaron a entender las posibilidades
las venturosísimas, digamos, alternativas que se van generando cuando la tecnología puede incidir en la inclusión financiera, pero también los retos y desafíos, tanto en materia de infraestructura, por ejemplo, necesaria para tener una política de inclusión en todo el territorio nacional, sin exclusiones, valga la obviedad, pero es importante decirlo, y también desde el punto de vista de la transformación cultural que supone y el aprendizaje también del uso de las tecnologías para poder, digamos, mudarse a las finanzas tecnológicas en la vida cotidiana de las personas. Pero mencionaban también que hay casos exitosos, que hay países que lo han hecho bien. Álvaro, mencionaste el caso de Brasil, y no sé, Alejandra, si podríamos detenernos ahí, mirar un poco por qué se habla de ese país como un modelo exitoso en materia específicamente de transformación de finanzas hacia las tecnologías. Mira, hay dos elementos con Brasil. Yo creo que Álvaro va a poderte desarrollar con más detalle la parte de la interacción entre entidades y entre individuos, que generó este florecimiento del sector financiero brasileño, que pasó de una inclusión financiera, si mal no recuerdo, de 45% a 85%. O sea, hicieron un par de cambios regulatorios que tiene que ver en parte con comisionistas digitales, con comisionistas en general y en parte con el financiamiento a las nuevas tecnologías. Y yo me quisiera centrar, te dejo Álvaro la parte de las entidades propiamente, pero en la parte del financiamiento y de la innovación tecnológica. Brasil tiene un mecanismo donde de los fondos de pensiones hay un porcentaje que se puede destinar a innovación. En el caso mexicano, el mundo de las Afores, los recursos del fondo de pensiones solamente puede ir inversiones AAA y generalmente inversiones de gobierno, mientras que allá un porcentaje sí se puede utilizar, lo que genera el acceso a mucho más recursos para poder invertir en entidades que van a innovar y que generan y que desarrollaron todas estas plataformas tecnológicas que hoy permiten que los brasileños compren, interactúen, ahorren, inviertan. Y de la mano va la educación financiera, porque yo creo que la educación no es, más en el mundo tecnológico, no es algo donde tiene que venir un maestro a explicarte. La gente en Facebook, en YouTube, van y averiguan, y los hijos le enseñan a los papás. O sea, es algo que trae un dinamismo y una inercia muchísimo más rápida que lo que estábamos acostumbrados antes. Y las mismas entidades o plataformas financieras tienen ya videitos, o sea, no son textos eternos donde paso 1, paso 2, como hacíamos antes, ¿no? Ahora es un videíto con una voz muy amable que te explique y ahora ponga tal y ahora ponga su cara y ahora tome su foto. Y la gente se va acostumbrando a interactuar de manera cada vez más ágil. Pero creo que uno de los elementos claves en el caso brasileño fue el acceso de fondos de inversión que realmente impulsaran estas nuevas tecnologías, a las que por otro lado la autoridad les dio las conexiones más efectivas, y ahí, Álvaro, te pasaría yo la mano. Le voy a pasar la palabra a Álvaro, haciendo una referencia de memoria de una intervención del presidente de nuestra Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el doctor de la Fuente, en un foro del Instituto de Investigaciones Jurídicas. A propósito de eso, ponía un ejemplo, decía que estaba en una reunión, no sé de qué tipo, pero con universitarios, y que les dijo a los chicos, a ver, ¿quién tiene una tarjeta de un banco, del banco brasileño Nu? Y dice, y alzaron la mano una gran cantidad de jóvenes, y lo puso como un ejemplo de, pues, un modelo exitoso que bueno, que tiene que ver con esto que algunos incluso llaman neobancos, bancos, sí, claro. ¿no? ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, es todo un tema, la realidad, o sea, y creo que es un tema que viene también de entender la parte cultural sobre qué están necesitando las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones no necesitan una sucursal bancaria, ¿no? Es al contrario, o sea, que la interacción con un funcionario bancario, con un ejecutivo, no está ahí, ¿no? Que necesitan facilidad para efectos de acceder a qué, a servicios claros, fácil de entender, que tengan ciertos atractivos adicionales, etcétera. Y yo creo que el ejemplo que tú estás diciendo, yo creo que es el caso, ¿no? Y es de lo que estamos viendo, y por eso está viviendo ese
ese fenómeno, más allá de todo lo que pueda haber atrás, ¿no? Y creo que hablando de Nu, yo miré a la parte, decía Ale, de Brasil, creo que hay muchos temas interesantes ahí. Uno es el rol del gobierno, ¿no? Hay un economista que seguro conoce que se llama Thaler, ¿no? Y él hablaba de Behavioral Economics, y hay un libro que tiene, que se lo recomiendo, no lo he leído, que se llama Notch, ¿no? Y en ese libro prácticamente dice, oye, ¿cuál es el rol de gobiernos o entidades para efectos de dar un empujoncito a que las cosas pasen? Y creo que eso pasó con Brasil, ¿no? Brasil puso ciertas condiciones de parte del gobierno para efectos de que pudiera darse de alguna manera un cambio importante a través de entender algunas cosas. Uno es lo que ya decía, la identificación, ¿no? Es decir, oye, si ya tienen los teléfonos celulares y tienen los números, ¿por qué no les permitimos identificarse a través de los números celulares para efectos de que eso pues, prácticamente sea su cuenta, ¿no? Y no necesariamente tenga que ir a un banco y hacer todo el trámite al respecto. ¿Qué más sucedió en Brasil? Que pudieran interactuar individuo con individuo, comercio con comercio, sin necesariamente con mayor interacción de financieros, etcétera. O sea, de manera directa. Sí, entonces eso lo entiende muy bien el gobierno de Brasil. Y te voy a traer otro ejemplo que creo que viene al caso de algunos países de África, ¿no? Que también han tenido ejemplos bien importantes en términos de inclusión financiera, que también entendieron, volviendo al tema de Notch y los gobiernos, que tenía que el gobierno también poner ciertas bases o forzar ciertos puntos para efectos de que esa integración o esa inclusión financiera se diera de manera más acelerada. ¿Cómo? Programas sociales. Entonces, obligando o la dispersión de programas sociales a través de plataformas digitales, de alguna manera no das muchas opciones y dices, oye, si quieres hacer uso de eso, pues vas a tener que adoptar este tipo de tecnologías siempre y cuando, y aquí está otra vez el tema, es si haya la infraestructura suficiente. Y todo tiene que esto jugar, pero hay muchos ejemplos comparables, y a mí me gusta comparar Brasil, África, porque luego te ponen el ejemplo de Alemania y te ponen el ejemplo de Noruega y tal. México no es Noruega, aunque mucha gente crea que sí, México no es Dinamarca, México es mucho más parecido a Brasil, claro. Algunos países ahí. Y entonces es este juego en donde sí tiene que haber participación del gobierno, participación del regulador, participación de los entes privados y del individuo, ¿no? Me extendí un poquito. No, está perfecto. Y ahí te preguntaría a ti, Maripili, una instancia, un órgano regulador, ¿mira experiencias comparadas o no a la hora de ir tomando, digamos, las decisiones? Porque es cierto, no nos parecemos a algunos de los países que mencionabas, pero también, aunque nos parezcamos a otros, tenemos particularidades muy propias, ¿no? Sí, y siempre hacemos el tema, por ejemplo, el tema de Brasil lo traemos presente con Pix, que también estamos viendo que nosotros podemos también ser punta de lanza con Dimo en este tema de pagos digitales. Pero no nada más en el tema de pagos. Siempre estamos trabajando con Basilea. Con Basilea vemos el intercambio de qué problemas hay en otros países en supervisión, en regulación, en normatividad, porque vemos que hay problemas sobre todo en la incorporación de estos temas digitales o fintech o big tech, que son comunes en todos los países, porque son grandes tecnológicas que hoy están llegando a todos los países. Los problemas de la protección de datos personales, la privacidad de los datos, es un tema. O sea, sí, efectivamente hay mucha digitalización, pero no estamos enseñando al consumidor a cómo protege su información, su dato personal, su identidad, a quién le da o no acceso a esta información. Hoy día estamos dando muchos avisos a la población sobre estas aplicaciones que te piden permiso para acceder a tus datos, a tus fotos, a tus imágenes. Y bueno, sí, efectivamente hay un tema de inclusión financiera, pero se está desvirtuando el tema cuando das acceso a toda la información de tu celular, a toda la información de tus personales para poder acceder a este producto. Eso es fundamental en la protección al usuario. También las tasas. Sí, tenemos que dar más crédito, tener más acceso a crédito para las personas, pero también a qué costo. Entonces, a ti tienes que enseñar a las personas a decir cómo evalúas los productos que tienes aquí acceso. ¿A qué tasas lo vas a acceder? ¿A qué tasas hay algunos otros productos comparados que puedas no tener a la mano, pero que con el dispositivo puedas tener acceso? Me parece bien interesante y vi el dedo de Alejandra Cuyen así diciendo, sí. quiero la...
A ver, creo, y es importantísimo lo que dice Maripili en términos de protección de datos personales, y hay toda una discusión, y eso nos lleva a una discusión que creo que hoy es la más importante en el sector financiero, no me dejarás mentir, Maripili, que es el Open Banking. O sea, esta discusión de cómo entre entidades financieras, entre sistemas, pueden o no compartir los datos del usuario. Y es uno de esos pequeños elementos que te puede detonar el florecimiento de los sectores financieros, tecnológicos y por ende la inclusión financiera. En la medida en que las grandes entidades, y hay un lado donde yo entiendo al regulador que está siendo cauto por, pues a ver, no puedes liberarlo todo de golpe para evitar abusos o mal uso de los datos personales, pero hay este mundo del Open Banking que ya está, por ejemplo, en Brasil, y que permite que tus datos financieros tú te los llevas a donde quieras, como quieras. Pero los tiene Y todo el mundo resguardados. tiene acceso. Entonces, pero eso permite que las entidades financieras empiecen a interactuar de una manera distinta. Mi impresión en México, ahí sí corrígeme tú desde la visión de la autoridad, es que a los bancos no les gusta eso. No les gusta porque ellos tienen sus segmentos, tienen a sus clientes y hay un tema de ir flexibilizando al sector financiero donde los bancos les ha costado trabajo porque al final cuando tú ya eras institución financiera, tienes sistemas muy grandes que tuviste que adaptar. Los países como los africanos o el mismo China, pues China floreció la tecnología financiera rapidísimo porque no tenían que adaptar instituciones viejas. Entonces hay un tema ahí digamos, competencia leal, desleal. Ahí sí, tú No, me podrás aclarar, pero es todo un elemento entre los nuevos y los la viejos. palabra porque ya provocó reacción de los dos, entonces vas no, yo muy rápido, Tiria. No, creo que tenemos instituciones financieras muy innovadoras. Tal vez fueron los tiempos o los momentos. Cuando llegó aquí el Open Banking, no estábamos preparados, es una realidad. Tuvimos que hacer muchas adecuaciones, incluso dentro de las instituciones financieras. Tú ahorita es difícil que vayas a una entidad financiera y no haya área de innovación. O sea, todas generaron área de innovación donde están dando apertura a estos temas. Tal vez no es que no les guste el tema del Open Banking, sino no estábamos preparados cuando llegó el Open Banking, la regulación de Open Banking, el intercambio de información, porque era, ¿y cómo intercambiamos? ¿Bajo qué regla? ¿Bajo qué concepto? O sea, teníamos que poner el andamiaje para hacer todo este intercambio. Pero te diría, creo que ya ahorita estamos en las condiciones para poder hacer ese intercambio dentro de las instituciones, porque no puedes abrir una regla que no la puede cumplir alguien, ¿no? O sea, si no hay área de innovación, si no hay sistemas, si no hay personas que administren este intercambio, sería difícil poderlo administrar. Interesantísimo, Álvaro. Oye, yo lo que me gustaría mencionar es, creo que algo que ha cambiado radicalmente, y justo estas empresas de finanzas digitales lo han impulsado, es el centrar la estrategia en el usuario. Es decir, antes no necesariamente la institución pensaba en el usuario, sino pensaba en su revenue. Entonces decían, oye, yo voy a vender un producto que sea bueno para mi balance, que sea bueno para mis índices de capitalización, para mi liquidez, etc. Entonces, pues yo le voy a decir si quiero un fondo de inversión o quiero un pagaré, o si quiere una cuenta tal cual de cheques y no le ofrezco nada, etc. Y creo que estas empresas de finanzas digitales han entendido en enfocarse en el cliente o en el usuario para efectos de ganar atención y mercado, ¿no? ¿Por qué es importante en torno al tema de inclusión financiera? Porque por fin el usuario está en el centro del debate. Y es decir, oye, ¿qué le estás ofreciendo al usuario y por qué te está escogiendo a ti? Y de ahí salen iniciativas que cada quien opina lo mismo, el tema de las tasas de interés del 15%, que nunca se habían visto, ¿no? Cuando un banco te da un pagaré al 5%, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Dónde está? En temas de Open Finance, que nada más para que la gente entienda, que es prácticamente que las instituciones pueden compartir esa información del usuario para efectos de que puedan prestarle servicios acorde a sus necesidades. Yo creo que tiene que estar acompañada de otro elemento que en México todavía no existe, pero en muchos países sí, y es la arquitectura abierta.
Y es ¿Qué sería eso? el hecho de que tú como usuario vayas a una institución financiera, la que sea, y la institución tenga la obligación de transparentarte el producto que estás solicitando o que necesites de toda la industria. Ok, Entonces, no solo el propio. No solo el propio, para efectos de que tú tomes una decisión informado de que hay productos con ciertos beneficios, con ciertas cosas en otros lados y que tú con total conciencia lo estás tomando. Creo que ya decía Ale, Maripili, hay muchos intereses ahí medio complicados, porque dices, oye, pues qué tanto, primero, quiero compartir la información de mis usuarios con alguien que la pueda utilizar. ¿Qué tanto quiero enseñarle al usuario que hay otros productos que pueden ser Mejores. más atractivos? Lo que es un hecho, y esto es un tema interesantísimo en materia de estrategia, y a mí me gusta que así piense el sector financiero mexicano, no se trata de quitar mercados ya existentes, se trata de cómo incrementas el pie, Claro. pensando que la bancarización está por debajo del 50%, es decir, si adoptas Open Finance, arquitectura abierta, el regulador empuja un poquito para forzar ese cambio. Tienes un 50% Claro, entonces, de la población. Pero no solo exactamente. eso, Álvaro, te lleva, o sea, la competencia al final te lleva a ver cómo te vas a diferenciar. Claro. A lo mejor la entidad de junto tiene una tasa más baja, pero yo te voy a hablar más bonito, voy a tener un aplicativo más eficiente, te voy a permitir hacer transferencias a menor costo. Sí, digo, hay muchísimos elementos más allá de las tasas que cobras en un crédito o que das en una cuenta de ahorro que pueden realmente jugar en la lealtad del cliente para irse de un lado o de otro. Y esa transparencia de la información es lo que te genera mayor competencia y te hace que los mercados pues, florezcan de una manera mucho más activa y mucho mejor, mucho más eficiente al final de la historia. Pues nos han ayudado a entender muy bien, digamos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos, también cuáles son los riesgos en el mejor de los sentidos de utilizar, digamos, esta transformación tecnológica para a su vez transformar nuestro sistema financiero en una clave incluyente, en una clave segura y en una clave además que nos vaya a permitir, digamos, estar en sintonía con las transformaciones que ya en otros países se están llevando a cabo. Pero al final del bloque anterior yo les mencionaba el tema del efectivo, porque me ha llamado la atención, digamos, acercándome a estos temas, que hay una discusión interesante a nivel global, no solamente a nivel nacional, sobre la pertinencia, la conveniencia de ir, digamos, desplazando el efectivo y de ir trasladando, pues, prácticamente todas las operaciones financieras de las personas a estas nuevas plataformas, a estos nuevos mecanismos digitales. Incluso he escuchado que es un tema que sería pertinente por razones de seguridad nacional, de lavado de dinero, en fin, que podría ser una decisión estratégica que ya no traigamos el efectivo en la cartera, sino que traigamos todo en el celular. ¿Qué nos dirías de eso, Maripili? El uso de hacer transacciones digitales permite una eficiencia en tu gasto como usuario, ¿no? Estoy pensando, yo soy un usuario y el que haya esta trazabilidad que hace ratito mencionaba Álvaro sobre los gastos y los ingresos que yo tengo me va a permitir eficientar para qué dedico todo el dinero, ¿no? Que yo tengo, dinero digital, hablando del tema de tecnológico. ¿Por qué? Porque si yo puedo concentrar a qué dedico todo ese microgasto en cafetería, restaurantes, súper, medicinas, y además sé cuánto de eso puedo tener un excedente y ahorrarlo, eso se va a poder tener en un dispositivo. Por eso es tan importante en esta eficiencia que puede tener el usuario como tal cuando hay trazabilidad del tema digital. Pues eso también es una transformación cultural durísima, ¿no? Sí, claro. Y también entra el tema de la confianza en el sector, ¿no? Porque hay mucha gente todavía que dice, yo más vale pajarito en la mano, mi dinero que cientos volando. Y yo así verle en el celular que tengo, hijo, esos un número pesos, así como que, híjole, quién sé si mañana, ¿no? Los voy a tener. Y luego lo que me comentaba Ale, la infraestructura. Hay muchos lugares en México en donde, pues es muy complicado el otra vez cuadrar y la integración y el evitar. Entonces, creo que sí es un tema súper relevante, creo que es un tema que trae eficiencias, como dice Maripili, pero por otro lado, también necesitamos trabajar mucho en esa confianza de la gente, en que su dinero está totalmente seguro. A ver, hay un regulador, ¿no? A mí se me hace importantísimo el hecho de decir, oye, está la comisión atrás
pues, protegiendo claro, y asegurándose que el manejo que le está dando la y si autorizó es porque tuvo la certeza de que había las garantías, ¿no? Correcto, pero sí hay que seguir insistiendo en términos de dar confianza. Cierro con un tema muy interesante y es para efectos de cómo impulsar la parte digital. Hay un estudio del CONAPRED, con la Secretaría de Gobernación y con la OEA, que hablan de la discriminación bancaria, ¿no? Entonces, en México estamos medio atrapados porque lo que dice es que en lugares rurales, la gente, aunque tenga una sucursal bancaria, no le gusta usarla. O sea, entonces, creo que la parte digital, regresando al tema y regresando al uso del día, es el perfecto salto. Exactamente, para efectos de erradicar eso, ¿no? Pues miren, Alejandra Cuyén empezó el programa y lo va a terminar porque se nos está acabando el tiempo, pero yo solamente voy a decir una cosa, antes de darte la palabra, Alejandra, yo tengo la impresión de que aquí el presente ya nos alcanzó, no iba a decir el futuro, pero el presente nos alcanzó a decir que esto va a ser inevitable, por lo que estoy escuchando y por lo que en esta serie de Justicia TV hemos estado y seguiremos trabajando, que son todos los temas de tecnología, inteligencia artificial y distintos ámbitos de nuestra vida. Que inevitablemente se están viendo transformados y se van a ver todavía más transformados en los próximos años con estas dimensiones tecnológicas. Y justamente ahí quería llegar, Qué bueno. con esta parte de la eliminación del efectivo. Como decía Maripili, está la parte de administrar tus finanzas personales porque tienes la trazabilidad, el seguimiento de tus recursos, está la parte de seguridad nacional donde todo queda registrado y todo se puede seguir, cada peso que se destina de un lado a otro, y eso ayuda mucho en términos de lavado de dinero, crimen organizado y demás. Te facilitan las transacciones, pero hay una herramienta adicional, que es la parte de inteligencia artificial. Y es que hoy las nuevas tecnologías permiten, a través de algoritmos, ver cómo te comportas, ver dónde están tus necesidades y que te vayan llegando, en la medida en que se vaya abriendo el open banking, te vayan llegando las ofertas dependiendo de lo que tú necesitas, del tipo de consumo que tú tienes, del tipo de orientación que tú tienes. Y esto te va a ayudar muchísimo, tanto para la parte de crédito, porque cada vez vas a tener productos más acordes a tus necesidades, a tu situación socioeconómica, a tu situación financiera, pero también para ahorro y también para inversión. Y esto empieza a abrirle a muchísimas pymes. Hablábamos al mero principio del programa, pymes, una verdadera gama de oportunidades a través del uso de estos algoritmos, que son los que utilizan las entidades financieras para estudiar a los clientes, pero los que eventualmente nosotros desde nuestros celulares vamos a poder utilizar para estudiar los mercados. Entonces creo que se cierra muy bien con la parte de inteligencia artificial y cómo las finanzas serán mucho más incluyentes y permitirán a los mexicanos hacer mucho mejores decisiones con su dinero. Pues gracias por traer el tema al cierre, Alejandra. Gracias, Maripile, por haber estado el día de hoy. Alejandra, Álvaro, ha sido un gustazo. Gracias. Estoy seguro que para el público de este programa no solamente será interesante, sino será informativo y formativo lo que ustedes nos vinieron a compartir el día de hoy. Gracias a usted por habernos acompañado en esta edición de esta serie de Justicia TV, que mira, en efecto, a la justicia que viene desde la perspectiva de los retos que trae consigo la inteligencia artificial. No deje de acompañarnos en los siguientes programas de la serie. Nos vemos acá en Justicia TV próximamente.